Hola, buenas tardes a todos. Soy Regis. Yo trabajo en la organización Pachamama, que es una organización de Francia, en Bretaña. Soy animador, colaborador. Significa que acompaño a grupos de jóvenes, adolescentes, para hacer proyectos ciudadanos al nivel local y internacional. Y ya he trabajado bastante tiempo en el Perú con el NATSOP y principalmente en la región de Ica con un grupo artístico que se llama Eclipse Total. Entonces yo conozco bien el contexto peruano, el movimiento de los Nats y estoy muy sensible a este tema. Y desde ese tiempo de los Nats en el Perú, desde que estoy aquí en Francia, trabajo mucho la tema de la economía social y solidaria, porque estamos, el local donde yo trabajo es también una hacienda. Tenemos una actividad económica de producción agrícola. Entonces hay una relación entre los proyectos ciudadanos de infancia y los proyectos agrícolas. Voy a explicar un poco más después. Solamente que yo quiero agradecer mucho a Olivia, quien ha pensado a mí para hablar un poco de la economía social y solidaria, y también a SAFE, porque es una organización que trabaja muy bien, y muchas gracias. Y disculpe por la idioma, hace 3 años que yo no he ido a Perú y creo que mi español se pierde un poco. Entonces, es un poco difícil de hablar de este tema sin saber, no sé, a qué nivel están ustedes, qué conocimiento tienen sobre este tema. Y también no he participado a los intercambios, al coloquio, pero voy a hablar un poco de estos en 4 partes. La primera es de un poco definir qué es la economía social y solidaria, con ejemplos también. Después yo voy a explicar por qué la economía social y solidaria es algo que va a crecer mucho, bastante, en nuestra época de crisis. Es una contesta, una alternativa enorme, que puede participar al bienestar de todos, y puede estar una alternativa a todos estos tipos de crisis que conocemos. Después voy a explicar un poco cómo se estructura un poco la economía social y solidaria en Francia, en Europa también, con quién trabajaremos. Y al final voy a explicar, a dar algunas propuestas de trabajo por los NATS, por la infancia del sur en África, Asia y América Latina, como la economía social y solidaria puede estar un sector de actividad que corresponde totalmente a los NATS, a la infancia que tiene dificultades económicas. Entonces, ¿qué es la economía social y solidaria? Hablamos del tercer sector, hay veces del cuaterno, no sé cómo se dice, pero es que actualmente en el mundo tenemos 3 o 4 sectores de actividad económicas. El más conocido, el más
que domine el más es el sistema capitalista. Este sistema tiene como función de hacer el más de beneficios económicos y es la plata que es al medio, el reto principal es de ganar el más de plata posible. Es el sistema capitalista que ya conocen. El segundo tipo de economía que conocemos en el mundo es la economía pública. Todo lo que es del Estado, que viene de impuestos, es el sistema público, es el segundo. Y el tercero puede estar el sistema solidario y social. Hay veces hablamos de un cuarto sistema que es el sistema un poco informal de la economía que no se ve, por ejemplo, dentro de las familias o todo que está, que está ilegal. Entonces, podemos hablar de 3 o 4 tipos de intercambios, de tipos de economía. Y la economía social y solidaria es un sistema que desde 20, 30 años o más que está creciendo un montón. Con la crisis que conocemos desde 5 años, crece mucho más. ¿Qué es la economía social y solidaria? Hay cuatro principios en este sistema. Primero, es un sistema que no tiene como objetivo de hacer el más de beneficios económicos. La idea no es de perder plata, pero no es de ganar el más de plata posible. El segundo principio es la autonomía y la libertad de la empresa o de la organización. Vamos a hablar después qué tipo de organización tenemos en este tipo de economía, pero estas organizaciones están libres, autónomas. Después, al nivel de la toma de decisiones, en estos tipos de organizaciones, decimos una persona, una voz. No hay de una persona que tiene más de poder, que tiene más que va a dominar las tomas de decisiones. Es un sistema democrático y participativo. Entonces todos los que están dentro de la organización pueden dar su opinión y participar a la toma de decisiones. Y por fin, el principio principal es que son organizaciones que trabajan, que tienen una actividad económica para mejorar el bienestar humano y el bienestar del ambiente. No es para ganar el más de plata posible. Es que hay una perspectiva social y ambiental. Son los principios de la economía social y solidaria. Y adentro, entonces, de esta grande familia, podemos encontrar organizaciones sociales. Entonces, por ejemplo, en Francia, las organizaciones pueden existir desde el año 91. Entonces, hace un montón de tiempo que podemos decir que la economía social y solidaria existe. Pero no tenemos solamente organizaciones sociales o asociaciones, tenemos también las cooperativas. Es un tipo de organizaciones económicas al dentro o los que trabajan toman también las decisiones. Son las cooperativas.
Y hay también todo que está al nivel de la salud, las mutualistas de salud, y también las fundaciones, no sé cómo se dice, pero las organizaciones que pueden apoyar económicamente iniciativas sociales y solidarias. Estos tipos de organizaciones son más sociales. Y tenemos también dentro de esta familia las organizaciones solidarias. Por ejemplo, en Francia tenemos les AMAP. AMAP es un tipo de organizaciones de consumeristas que se organizan alrededor de un agricultor, de un productor, y la gente va a apoyar al productor en agricultura biológica para que pueda crecer y desarrollar su actividad y consecuentemente proponer productos justos a los beneficiarios. Y adentro también de la economía solidaria tenemos el comercio justo, local e internacional. Ya, entonces es una grande familia donde tenemos una diversidad de organizaciones, pero que comparten principios un poco en oposición al sistema capitalista. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy a diferentes reuniones con diferentes redes, somos diferentes, pero compartimos las mismas valores y los mismos principios. No hay ningunos problemas en estos, pero estamos en una diversidad de organizaciones. Ya. Después, ¿por qué la economía social y solidaria es muy importante en estos tiempos? Por ejemplo, en 2012, desde 2012 en Francia tenemos un ministro de la economía social y solidaria. Es un avance grande. ¿Y por qué es importante? Creo que es una oportunidad para contestar y proponer otras maneras de hacer economía, una economía que puede estar mucho más durable, sostenible. Por ejemplo, el capitalista conoce una crisis que no es solamente económica, pero también a nivel del censo, de la filosofía. Hay un montón de gente que trabaja, pero que no sabe por qué, para quién, se pierde la filosofía del trabajo. Entonces, la economía social solidaria, cómo es para mejorar la salud, mejorar el bienestar de la gente, del ambiente, sabemos por qué hacemos esto. Yo sé, yo puedo explicar, yo estoy orgulloso de mi trabajo, entonces puedo explicarlo. Es también una contesta a la crisis económica, porque por ejemplo en economía social y solidaria consideramos primeramente el territorio local. Entonces no podemos decir que una empresa que va, no sé, a comprar, a hacer trabajar de manera ilegal o que no va bien pagar la gente, no sé, en China o en el Vietnam, y no sé, compramos estos materiales muy baratos, no sé, que este materiales regresa en Europa y le vendemos a un precio muy barato. Eso no es economía social y solidaria. No, hay que considerar una implantación muy local. Entonces, es una contesta a la crisis económica. A nivel ambiental, ya he hablado de estos. Por ejemplo, hablamos mucho de la agricultura biológica. Es una alternativa, una contesta a algunas de las crisis que conocemos a nivel ambiental. Tenemos que reflexionar en un tipo de agricultura que no es con pesticidas, que no es una agricultura más acerca de la gente, más chica,
pero que puede producir para todos. Y es también una contesta a la crisis financiera, porque es en economía social y solidaria es transparente. Podemos ver las cuentas, sabemos a dónde va la plata, de dónde viene la plata, no es virtual, es muy concretamente. Y eso es para explicar un poco que la economía social y solidaria es una alternativa a nivel mundial que puede crecer más, y ya no sería una alternativa, sería un sistema que puede dominar también. ¿Con quién trabajaremos? Yo conozco más el contexto de Francia, pero trabajamos mucho con el Estado, las colectividades, que nos apoya mucho para estructurarnos. Hay un montón de redes que existen y tenemos bastantes reuniones para estar más organizados. Pero tenemos también el apoyo de las ONG, como Oxfam. Oxfam trabaja mucho el tema del trabajo digno y del comercio justo, por ejemplo, a nivel mundial. Esto en Francia trabajamos mucho con esta organización. Entonces, la idea es que si el Estado no puede apoyar, me imagino que en América Latina, África y Asia el Estado no va a apoyar así a la economía social y solidaria, creo que hay que ver con las ONG y también con algunas instituciones internacionales. Estoy pensando no sé, a Bruselas, por ejemplo, a la Comisión de Europa, que está sensible a este tipo de alternativas. Por ejemplo, la OIT también trabaja un poco el tema. Dicen que, por ejemplo, van a apoyar la creación de cooperativas porque es más transparente. La OIT puede también de un lado controlar, pero de otro lado es más de reconocimiento por los que trabajan dentro de una cooperativa. Yeah. Y últimamente ¿qué relaciones podemos hacer entre la economía social y solidaria y los NATS? Creo que los NATS tienen su sitio, es una oportunidad muy grande para los NATS de encontrar una familia económica. Y eso no es nada, porque hace años que, no sé, que cuando hablamos de economía decimos, oh, es el sistema capitalista, yo no quiero hablar de esto. No, la economía social y solidaria es una oportunidad de entrar dentro del sistema económico, pero con valores, y de hacer parte de una familia muy grande a nivel local, pero también internacional. Y podemos estar sujetos, podemos estar actores de este sistema. Y creo que por los NATS, que es un discurso, un posicionamiento político que tienen hace años, entonces hay que entrar y hablar de esto. Los NATS hacen parte de la economía social y solidaria. Y eso puede apoyar también a más de reconocimiento local. Por ejemplo, pienso a las cooperativas. Bastante NATS trabajan de un lado a un lado de manera individual y un poco liberal. Puede ser una oportunidad sería de crear, no sé cómo se dice, cooperativas por sectores de actividad. Y estas cooperativas serían más de transparencia, más de trabajo colectivo, más de seguridad, más de control, de transparencia, de
para mí creo que sería una oportunidad. Estas cooperativas podrían hacer parte de una familia un poco más grande de, no sé, economía social y solidaria de los NAT, una nueva red, no sé. Es una idea. Y también pienso mucho al comercio justo internacional. Creo que los NATs deben pensar a esta oportunidad, pero que necesita bastante organizaciones locales y también internacionales, pero es una manera gigante de hablar de los NATs, en bueno, y de también de no solamente de vender productos, pero de hablar y también de participar al reconocimiento de los NATs y a sus problemáticas. Ya no sé si he contestado, si aporto un poco de nuevas ideas sobre este sistema económico. Solamente para concluir, en Francia es un sistema que crece y que va a crecer en el futuro mucho. Y es una oportunidad para nosotros, asociaciones, organizaciones, de hacer parte, de entrar en el sistema económico y de estar reconocido como actores económicos también. Muchas gracias.